El primer recorte no sonó como un despido, por eso todos alrededor de la mesa mantuvieron la cara inmóvil y actuaron como si estuvieran escuchando una política, en lugar de ver cómo marcaban a una mujer para eliminarla. Sienna Byle estaba de pie al frente de la sala de reuniones con una hoja impresa en la mano, y el concesionario brillando detrás de ella a través del cristal, un sedán plateado bajo la luz de la mañana, pulido de forma tan perfecta que parecía irreal. Yo había vendido 3 coches en ese mismo punto del suelo el mes anterior, no porque fuera llamativa, sino porque sabía cuando un hombre quería un motor silencioso, cuando a una madre le importaban más las calificaciones de seguridad que el brillo, y cuando una familia solo necesitaba a alguien con la paciencia suficiente para escuchar. Entonces Sienna sonrió y dijo: «Estamos actualizando las estructuras de comisiones para reflejar un modelo de ventas más moderno». Moderno. Esa palabra golpeó primero, luego el número bajo mi nombre. Mi comisión había sido recortada más que la de nadie. Me llamo Evelyn Bass, tengo 52 años, y había pasado 21 años vendiendo coches en Byle Motor Gallery sin necesitar nunca alzar la voz para demostrar mi valor. No era la persona más ruidosa del concesionario, era aquella a la que los clientes volvían, la que pedían por su nombre, la que sus hijos llamaban años después cuando llegaba el momento de su primer coche o de un SUV seguro para una silla de bebé. «No es personal», dijo Sienna. Esa fue la segunda mentira, porque nadie más había sido señalado así, nadie más había sido utilizado para dar un ejemplo. Y cuando la reunión terminó y ni una sola persona me miró a los ojos, entendí exactamente lo que había pasado. No estaban recortando gastos, estaban probando si podían empujarme fuera, un pequeño recorte cada vez. Y lo peor era que Sienna parecía muy segura de que yo se lo permitiría. Como siempre, por miedo. Esta es una historia ficticia original inspirada en emociones y decisiones que se sienten reales. El recorte de la comisión fue solo el primer movimiento. El verdadero apareció 2 mañanas después en el horario compartido. 3 citas habían desaparecido de mi nombre antes de que mi café siquiera se enfriara, una renovación de leasing, una pareja que cambiaba su SUV de tamaño medio, y la señora Larkin, una viuda a la que había ayudado 2 veces, una cuando su marido aún vivía y otra después de que falleciera. Las 3 habían sido reasignadas a Dylan Cross. Dylan se veía bien en el concesionario, corbata brillante, sonrisa fácil, el sol en el hombro, la mano sobre el capó, como si hubiera nacido para las fotos, pero todavía revisaba demasiado las notas de acabado, y hablaba más rápido de lo que escuchaba. Imprimí el horario y entré en la oficina de Sienna. Apenas lo miró. «Estamos renovando el equipo de ventas». «¿Mis clientes recurrentes?», pregunté. «El concesionario necesita nueva energía», dijo, y luego me dedicó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Los clientes responden a la juventud, la rapidez, el impulso. Sigues siendo valiosa, Evelyn, solo en otro carril». ¿Otro carril? Esa era la forma limpia de decir lo que realmente quería decir, no al frente. Al mediodía, Dylan tenía las mejores citas. Yo me quedé con los cazadores de gangas, una tasación complicada y un hombre que solo quería folletos para demostrar que podía hacerme perder el tiempo. Mara, de finanzas, me detuvo junto a la máquina de café. «No vayas contra ella todavía», susurró. «Cuando es la hija del jefe, no pierde solo una vez». Puede ser, pero yo ya estaba imprimiendo cada cliente reasignado, cada hueco cambiado, cada pequeña edición silenciosa dentro del sistema. Aún no estaba contraatacando, estaba construyendo un archivo. Entonces sonó mi teléfono. «Evelyn», dijo un cliente de toda la vida, «¿por qué de repente tengo cita con otra persona para el viernes?» Sienna dejó de esconderse detrás del lenguaje corporativo. Los Harper entraron justo después de comer, y los reconocí en cuanto cruzaron las puertas de cristal. Les había vendido su primer SUV 8 años antes, cuando su hijo pequeño aún necesitaba un elevador. Ahora era más alto que su madre y preguntaba por la potencia como si él pagara el seguro. La señora Harper me vio y sonrió. «Ahí estás», dijo, «les dijimos que esperaríamos por ti». Apenas había cruzado la mitad del concesionario cuando Sienna se puso a mi lado. «Perfecto momento», dijo, «voy a hacer que Dylan se encargue de esto». El señor Harper frunció el ceño. «Hemos venido por Evelyn». Sienna soltó una pequeña risa.
Por supuesto. Pero nos estamos moviendo hacia una imagen de ventas más fresca. ¿Más fresca? Esa palabra cayó justo delante de una familia que había confiado en mí para cada coche que habían tenido durante casi una década. Dylan se adelantó demasiado rápido, hablando de pantallas, acabados, sonido mejorado, todas esas cosas que quedan bien en un folleto. Aún no había hecho la única pregunta que importaba, que había cambiado en su familia desde la última compra. Así que lo dije por él. Señora Harper, ¿sigue necesitando la altura de carga más baja como la última vez? Meter las compras le molestaba en el hombro. Me miró aliviada. Sí, exactamente. Sienna se volvió hacia mí, sonriendo sin calidez. Esa es la diferencia. Evelyn, tú sigues vendiendo el pasado, nosotros vendemos el futuro. El concesionario quedó en silencio. No le di la discusión que quería, pero allí de pie, viendo a Dylan hablar por encima de una confianza que no se había ganado, entendí algo frío y claro. Sienna no estaba intentando reemplazar a mis clientes, estaba intentando reemplazar aquello por lo que ellos me recordaban. Después de la visita de los Harper, Sienna dejó de fingir que todo esto era accidental. Dylan empezó a aparecer junto a casi todas las citas de alto valor en el panel, luego en casi todas las pruebas de conducción, y después en operaciones en las que nunca debería haber participado sin alguien con experiencia lo bastante cerca como para intervenir. Mis clientes habituales de tasaciones fueron desapareciendo de mi agenda uno a uno. Incluso las nuevas citas dejaron de llegar de forma natural. Pasaban primero por Sienna. Esa fue la parte que más me molestó, no el insulto, ni siquiera el dinero perdido, la velocidad. Porque vender un coche no era la parte peligrosa, lo peligroso era todo lo que lo rodeaba, leer al cliente, elegir el recorrido, saber cuándo la confianza era real y cuándo solo eran nervios bien disfrazados. La advertí 2 veces en persona, la tercera lo puse por escrito. Mi informe era simple, Dylan no estaba preparado para manejar pruebas de conducción de alto valor con familias él solo, ciertas rutas favorecían el rendimiento por encima del control. Los clientes habituales necesitaban a alguien que conociera su historial, no a alguien improvisando sobre la marcha. Sienna lo leyó de pie. Esto, dijo, golpeando la hoja una vez, es exactamente por lo que te estás quedando atrás. Contigo todo tiene que ser tan serio. A las 4 de la tarde estaba de nuevo en su oficina, mismo escritorio de cristal, mismo tono frío. Tu enfoque ya no encaja con la imagen de este concesionario, dijo. Te resistes al cambio, socavas la dirección, y ya no estás alineada con hacia dónde vamos. Así fue como lo hizo, palabras limpias, sala en silencio, ninguna escena digna de contar. Firmé lo que tenía que firmar, y dejé una última hoja sobre su mesa. Procedimiento de pruebas de conducción, prioridades de seguimiento y preocupaciones sobre 3 familias habituales. Apenas la miró. Sienna pensó que había recortado un gasto. Lo que realmente había eliminado era a la única persona que seguía frenando sus errores antes de que se hicieran públicos. Al día siguiente, el concesionario dejó de parecer impecable y empezó a parecer nervioso. Yo no estaba allí, pero sabía exactamente cómo debió de ir la mañana. A Dylan le habían asignado a la familia Bennett, una de las cuentas más fuertes que yo había construido en esa ciudad. La señora Bennett me había comprado 2 vehículos. Su marido había enviado a su hermano. Su cuñada una vez me llamó desde el aparcamiento de un supermercado solo para preguntarme si su viejo SUV aún merecía la pena repararlo. Eso era confianza, una confianza silenciosa, constante y rentable. Sienna no entendía nada de eso. Solo veía una familia valiosa y una oportunidad para poner a su nueva cara favorita delante de ellos. Después supe cómo lo gestionó Dylan, demasiado pulido, demasiado rápido. Los guió alrededor del vehículo como si actuara para una cámara. Habló de potencia antes que de comodidad, de características antes que de hábitos de conducción, de imagen antes que de control. Y lo peor de todo, los llevó por una de las vías de acceso más rápidas, justo el tipo de ruta sobre la que había advertido a Sienna por escrito. La señora Bennett no era imprudente, estaba incómoda, y hay una diferencia, y los buenos vendedores la conocen. Sonó un claxon cerca del carril de giro. Ella giró el volante bruscamente, Dylan reaccionó tarde, el SUV golpeó una barrera de hormigón con la suficiente fuerza como para destrozar el frontal y hacer que su hija rompiera a llorar.
Nadie murió. Pero para entonces eso casi no importaba. La señora Bennet estaba magullada y temblando, su marido furioso, alguien grabó el vehículo dañado, y otra persona lo publicó antes de que llegara la grúa. Al anochecer, la gente ya estaba señalando conducción insegura, negligencia en un concesionario de lujo. ¿Por qué un vendedor inexperto estaba atendiendo a esa familia? Entonces empezaron las llamadas, 2 compradores pausaron la entrega, una cuenta de flota preguntó a la dirección quién estaba realmente al mando del concesionario, y un cliente de toda la vida me envió un mensaje de solo 6 palabras. ¿Qué demonios ha pasado ahí? Fue entonces cuando Richard Vale finalmente intervino, menos de 2 días después de que su hija me echara. La primera persona a la que recurrió para salvar el negocio fue la mujer a la que ella acababa de despedir. Richard me llamó a las 7:12 de la mañana del día siguiente. Dejé que sonara una vez antes de contestar. Cuando habló, su voz era seca y rápida, la de un hombre acostumbrado a dar órdenes antes de tener todos los hechos. Evelyn, necesito que vuelvas al concesionario. Ahora, los Bennet están hablando con un abogado, 2 compradores dudan, y necesito contener esto antes de que empeore. No dije nada por un momento. Luego le dije la verdad, ya no trabajo allí. El silencio al otro lado cambió de forma. ¿Cómo que no?, preguntó. Significa que me recortaron la comisión, reasignaron a mis clientes. Advertí a tu hija por escrito sobre poner a Dylan en pruebas de conducción de alto valor con familias, y aún así me despidió. Exhaló con fuerza. Ese fue el primer momento en el que Richard dejó de sonar como un dueño y empezó a sonar como un hombre que acababa de darse cuenta de que su propio edificio se estaba quemando desde dentro. En el concesionario, el daño se estaba extendiendo. Clientes con los que había trabajado durante años estaban llamando y preguntando por mi nombre. 2 rechazaron la reasignación. Un cliente congeló su depósito hasta entender qué tipo de circo estaban montando ahora allí. Y Dylan, por lo que escuché, tenía mala cara. Siena seguía intentando protegerse. Está exagerando, le dijo a su padre, quiere tener ventaja. Eso podría haber funcionado antes del accidente de los Bennet. Después ya no. Richard preguntó qué haría falta para arreglarlo. Le dije que no hablaría de condiciones hasta que entendiera toda la cadena de decisiones que había causado ese desastre. Entonces, antes de que pudiera volver a llamarme, un comprador de flota envió a la dirección un correo directo. Suspendían un pedido pendiente hasta saber quién estaba realmente al mando de ese concesionario. Al mediodía, Richard había dejado de preguntarse si el daño podía contenerse. Empezó a preguntarse cuánto tiempo llevaba ahí. Revisó primero mis registros, citas, clientes recurrentes, notas de tasaciones, recordatorios de seguimiento, ciclos de leasing, y cuanto más miraba, peor era. Una enorme parte del negocio de ese concesionario no venía de anuncios ni de promociones de fin de semana, venía de un cliente que le decía a otro, en voz baja, pide por Evelyn. Así había crecido el lugar, no con ruido, con confianza. Martín, del servicio, fue el primero en decir en voz alta lo que todos los demás no se atrevían. Ella no solo vende coches, le dijo a Richard, evita que los problemas se conviertan en conflictos. Tenía razón, yo era la que llamaba después de una mala experiencia, la que solucionaba la confusión antes de que se convirtiera en ofensa, la que recordaba quien necesitaba un coche más seguro para un nuevo conductor, quien debía cambiar antes del invierno, quien odiaba las conversaciones agresivas sobre financiación. Siena había mirado mi comisión y había visto un gasto. Nunca entendió lo que estaba comprando. Entonces la señora Wessler llamó a Richard personalmente. Había comprado 4 vehículos conmigo en 11 años. Yo compro allí por Evelyn, le dijo, no por tu cartel. Incluso Dylan dijo finalmente la verdad. Admitió que no estaba preparado para encargarse solo de los Bennet. Y también admitió que yo había advertido a la dirección sobre apresurar a vendedores inexpertos en pruebas de conducción de alto valor con familias. Eso lo cambió todo. Ya no era un joven vendedor cometiendo un error, era una cadena, y cada eslabón llevaba de vuelta a Siena. Richard volvió a llamar justo antes del atardecer. Esta vez no sonaba como un dueño, sonaba como un padre que se había quedado sin formas de proteger a su hija sin destruir su propio negocio. Me pidió vernos. No en el concesionario, no en su oficina, en una cafetería tranquila cerca del antiguo juzgado, el tipo de lugar que la gente elige cuando no quiere testigos que recuerden caras. Llegué primero.
Él llegó tarde y parecía haber envejecido 5 años en un solo día. Necesito que esto se detenga, dijo al sentarse. Entonces deja de tratarlo como un mal fin de semana, le dije. No discutió. Así que lo dejé claro, si quieres que calme a los Bennett, estabilice la cuenta de flota y evite que más clientes se marchen, hay que solucionar la causa, no los síntomas. Siena sale de las operaciones del concesionario, mis antiguos clientes dejan de ser repartidos como premios, las normas de pruebas de conducción vuelven exactamente a como estaban, el seguimiento se reconstruye correctamente, y yo no vuelvo para quedarme en silencio mientras otro se lleva el mérito de un trabajo que nunca entendió. Sostuvo mi mirada y no dijo nada, porque sabía que tenía razón. Esto ya no iba de un accidente ni de mala prensa, iba de si el concesionario seguía mereciendo la confianza de la que había vivido durante años. Fuera de esa cafetería, los clientes aún esperaban ver qué tipo de lugar era realmente Vale Motor Gallery. Y cuando Richard volvió para enfrentarse a su hija, Siena seguía allí como si pudiera salir hablando de las consecuencias. Richard no esperó a la mañana siguiente, la confrontó esa misma noche en la oficina del concesionario, con las persianas a medio bajar y 2 empleados veteranos lo bastante cerca como para escuchar cada palabra. Por una vez, ella no pudo controlar la situación con seguridad, presencia y tono. Él lo expuso todo punto por punto, el recorte de comisiones, la reasignación de clientes, la decisión de quitar cuentas clave a la única persona que los clientes pedían, la elección de poner a Dylan en pruebas de conducción con familias para las que no estaba preparado, y finalmente la advertencia escrita que ella había ignorado antes del accidente de los Bennett. Ya no eran rumores, estaba documentado. Siena lo intentó una vez, estaba modernizando el concesionario, los márgenes estaban bajando, la marca necesitaba una imagen más fresca. Richard la interrumpió, no estabas modernizando este concesionario, estabas jugando con una confianza que no construiste. Abrió la boca otra vez, pero uno de los empleados dejó mi advertencia escrita sobre la mesa entre ellos, y eso lo terminó. Cuando la reunión acabó, Siena quedó completamente fuera de las operaciones del concesionario, no reasignada, no protegida con un nuevo título, apartada del control y enviada fuera de la sucursal que casi había arruinado. Dylan se quedó, pero no en el concesionario, Richard lo devolvió a formación supervisada, donde debería haber estado desde el principio. Luego Richard hizo la parte que más odian hombres como él, llamó personalmente a los clientes clave, admitió que el concesionario había tomado más de una mala decisión, y cuando dijo mi nombre, lo hizo sin intentar ocultar el coste. Y cuando volvió a contactarme, no ofreció excusas, ofreció condiciones. Y por primera vez desde que todo empezó, la pregunta ya no era si el concesionario podía sobrevivir sin mí, era si yo tenía algún motivo para salvarlo. No volví como Richard había imaginado al principio, acepté ayudar a estabilizar el concesionario durante un tiempo limitado, lo suficiente para calmar a los Bennett, hablar con los clientes que aún esperaban y evitar que el daño siguiera extendiéndose, pero lo hice por escrito, con condiciones claras. No estaba allí para proteger a Siena, no estaba allí para salvar el orgullo de Richard, estaba allí por los clientes, por el equipo que aún creía en hacer bien el trabajo, y por la parte del concesionario que no merecía haber sido arrastrada por su culpa. Los Bennett se quedaron, pero solo después de que yo misma gestionara la conversación, una cuenta de flota regresó, luego otra, y el primer lunes después de todo, Richard reunió al equipo, los miró a los ojos y anunció que ningún familiar volvería a intervenir en las operaciones del concesionario sin supervisión por escrito. Richard conservó el negocio, pero perdió la ilusión de que la familia podía estar por encima del criterio. Siena desapareció de la sucursal, Dylan volvió a formación supervisada, y por primera vez en días, la sala volvió a sentirse como de personas que realmente sabían hacer el trabajo. Eso importaba más que una disculpa. No recuperé mi antiguo puesto, no quería un título bonito para tapar la falta de respeto anterior, me quedé solo como asesora senior, bajo mis condiciones, con los procedimientos restaurados, el seguimiento reconstruido y sin espacio para la vanidad disfrazada de liderazgo. Eso fue suficiente, porque al final no necesitaba una venganza ruidosa, necesitaba algo mejor. Pensaron que estaban recortando una comisión, lo que realmente estaban recortando era la confianza. Pensaron que estaban recortando una comisión, lo que realmente estaban recortando era la confianza. Y la confianza es como un coche bien construido en una carretera larga,
No aprendes su valor por el brillo en el concesionario, lo aprendes cuando la carretera se vuelve difícil y es lo único que sigue manteniéndose firme. Así que si esta historia se quedó contigo, dime en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a alguien ser descartado por ser mayor, más tranquilo o menos llamativo, solo para que todos se den cuenta demasiado tarde de que era quien sostenía todo?